Bien, pues en esta penúltima sesión vamos a hablar sobre el evolucionismo porque para poder comprender un poquito mejor el tema es necesario los anteriores, sobre todo el de marxismo, el de comunismo, bien, liberalismo también. Vamos a retomar así como varias cosas para que vaya haciendo sentido. Y bueno, es el penúltimo en diciembre, en una semana, con el favor de Dios, pues vamos a hablar sobre transhumanismo, que está igual, eh, profundamente relacionado con este y pues tiene sus bases para comprenderlo en los anteriores. Bien, aquí en la imagen de difusión dice, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de pensar el mundo desde una confusión? Sí, esa pregunta bien busca eh, reflexionar un poco respecto a qué es lo que se está enseñando como la verdad del mundo, la verdad de nuestra naturaleza, la verdad de quiénes somos, quiénes podemos llegar a ser, sobre todo pues en un ámbito más secular, como lo es en los colegios, en las universidades, en las secundarias, en las instituciones de educación pública, pero también eso impacta en cómo se llevan a cabo en la actualidad, pues los programas de salud, la cuestión con la Agenda 2030, por ejemplo, tiene toda la relación con esto. Entonces vamos a ir tratando de hacer ver las consecuencias, porque justo lo que afirmamos es que hay una confusión en esta teoría, am, sobre todo porque así se ha querido tomar. O sea, ya no es solamente un error, sino es una falsedad porque tiene toda la intención. Ujú. Y se parte de allí para crear muchísimas situaciones que en la actualidad pues nos afectan. Bien, entonces pues vamos a iniciar. Me acompañan con la oración, por favor. Nos santiguamos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos al Señor su presencia. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame, Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Señor Dios Padre Todopoderoso, guía nuestra mente, háblale a nuestro corazón y mueve nuestra voluntad. Así sea. Nos cubrimos bajo el manto de María Inmaculada, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, pues iniciemos con lo que sí es. Bien, tenemos que nuestra doctrina nos dice que somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Bien, del Señor Dios, del Creador del universo. Ahora, vamos a ir viendo cómo esto no nada más es una afirmación pues religiosa, que no tenga un sustento incluso científico, filosófico, una base fuerte. Ujú. Aquí vamos a empezar de esta forma porque finalmente pues es el sustento católico en la doctrina. Ajá. El título es muy importante. Tenemos la dignidad de ser a imagen y semejanza de Dios. Es súper importante porque somos los únicos seres que tenemos esa dignidad, ¿sale? Es decir, que no hay manera de que algo pase en nuestra persona como para que perdamos esa dignidad. Nada nos puede quitar esa dignidad porque es lo que somos. Ajá, somos constituidos, somos hechos, pues ni nada más ni menos que a la imagen de Dios. Tenemos una inteligencia, tenemos una voluntad, podemos autodeterminarnos. Ujú. Gracias a la inteligencia, a la voluntad, a la sensibilidad, podemos amar, podemos ser amados, podemos conocer la verdad. Ujú. Y eso es algo que, por ejemplo, los animalitos no pueden.
Bien, entonces, a grandes rasgos es eso, pero insisto, nada de lo que nos haya pasado, de lo que nos pase, nos puede quitar esa dignidad. Cuando en la actualidad hablan del filicidio y dicen, bueno, es que es un conjunto de células y aún no es persona y entonces pues hay que matarlo, hay que interrumpir ese desarrollo y quitarle toda vida. En primer lugar, quien haya estudiado biología sabe que una célula ya tiene vida. O sea, lo contrario sería una afirmación anticientífica tipo que la Tierra es plana. Punto número dos, yo también soy un conjunto de células estructuradas de tal forma que puedo comunicarme y puedo hacer muchísimas cosas. Ajá, pero entonces tampoco eso es ningún argumento, eh, pues no es verdadero. Bien. Y pues para seguir, en cuanto ya tiene el ADN humano, que cabe mencionarlo, es distinto al de la madre, por lo tanto no es parte del cuerpo de la madre, porque ya tiene otro ADN, ¿no? Si fuera parte del cuerpo de la madre, pues tendría que tener el mismo ADN, pero no es así. Eh, en fin, es ya un ser humano, tiene esa dignidad de ser humano y se está desarrollando, así como cada uno de nosotros se está desarrollando para determinadas etapas que vamos a vivir. Ajá, es el transcurso natural de la vida. Ajá, yo me estoy desarrollando en este momento para terminar quizá un trabajo, para terminar un proyecto. ¿Sí? En este momento no lo he terminado, pero estoy en eso. Entonces estoy en ese proceso. Ujú. En filosofía se le llama está en potencia y no en acto. Ahora, el hecho de que no se le vean todavía sus bracitos, sus piecitos, cuando ya se juntó el esperma con la célula, no implica que no sea una persona, está en potencia, se está desarrollando. Bien, entonces, bueno, eso para hacer ver que tenemos ya la dignidad de ser imagen y semejanza del Señor. Ajá, los seres humanos tenemos esa gran bendición. Eh, y nos dice Génesis, ¿cierto? Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que, ay, perdónenme, serpean por la tierra. Génesis 1:26. Bien, aquí tenemos una pintura de la Capilla Sixtina que es Dios creador, que Él dice algo y es hecho. Ujú. También tenemos el sustento bíblico en Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra estaba delante del Señor. Em, el logos. Ujú. En griego es el logos, la inteligencia creadora y perfecta que lo hace todo en un perfecto orden. Bien, entonces allí Miguel Ángel pues está representando al Señor, em, ejecutando, digamos, ese logos. Bien, Dios Padre, pues recordemos que es creador, por eso lo representan así. Ahora, aquí les puse un avioncito y un cohete, para poder eh, explicar de una manera muy, muy ilustrativa y hasta cierto punto sencilla cómo es que una teoría como lo es el evolucionismo es absurda. Y pues si nos detenemos a analizarlo más allá de lo que nos dicen en la opinión dominante, porque esto es lo que enseñan como una verdad, pero no nos enseñan a cuestionarlo, ¿cierto? Solo nos dicen, esto es verdad, pero si buscamos realmente la verdad, nos damos cuenta que tiene muchas fallas. Y aquí está una. Em, el decir que el ser humano evolucionó de un mono, bueno, en primera, en Génesis veíamos que el Dios creador nos dio el señorío sobre todas las criaturas, ¿cierto? Entonces, pues un señor por definición es superior. Ajá. Entonces no es como esas criaturas que domina. Ajá, es una criatura diferente, es una creación distinta. Empezando por allí. Ahora, em, para seguir, decir que el ser humano proviene del mono
es como decir que un avión, que un cohete proviene de un avión, pero que con el paso del tiempo el avión quiso volar más alto, quiso volar al espacio y entonces fue perdiendo las alas y entonces desarrolló en lugar de los motores que tiene y las hélices, desarrolló unos motores muchísimo más potentes, así, nada más con el tiempo. Suena hasta gracioso, porque no hay forma, los componentes, la ingeniería, no hay forma de que de un avión tú saques un cohete eficiente, un cohete que realmente pueda salir al espacio, que funcione. No hay forma. Necesitas completamente otras cosas, necesitas volverlo a destruirlo, volverlo a hacer, pero además agregarle otras cosas. Ujú. Así es con esa teoría. No, no se puede sacar algo de donde no lo hay ya, de donde no lo hay o de donde no se deposita, de donde no se le da previamente. Me explico. Yo no puedo vertir agua en un vaso vacío si no tengo esa agua en una jarra. O sea, decir que de repente va a salir agua de allí, pues es absurdo. Digamos, el principio lógico es de la nada, nada sale. Ajá, allí está un poco la lógica en síntesis, pero siguiendo nuestro ejemplo, el ser humano tiene características y tiene capacidades que no pudieron haber venido de un ser inferior. Necesariamente tuvieron que haber venido de un ser superior, de alguien que sí lo tiene y que le dotó de, ajá, en términos filosóficos, metafísicos, sería justamente eso, dar el ser. Para dar, primero yo tengo que tener. Si no tengo, no puedo dar. Ujú. Entonces el mono no hay manera que dé inteligencia si no la tiene. ¿Se ve? Eh, Eso pues insisto, por principios lógicos, por principios metafísicos. Ahora, ese es pues uno de los argumentos, pero vamos a ver también un poco entonces por qué ha tenido tanta eficacia la difusión de esta teoría. Bien, vemos que no tiene sustento científico. En la actualidad se siguen buscando cosas como el eslabón perdido, se siguen buscando, eh, a ver, para que se puedan hallar los restos fósiles de lo que en teoría tendrían que ser todas esas facetas de evolución de cada especie, tendría que ser eh, miles y millones de fósiles donde se ven los cambios. Obviamente no han hallado eso, donde se vea, aquí perdió esto, aquí ganó esto, y en todo caso no se explica simplemente por un deseo del cuerpo de desarrollarse. No, no tendría ni siquiera lógica en los tantos miles de años, ajá, que, que eso se tiene considerado. Bien, entonces, no hay siquiera esa prueba. En una ideología materialista que todo es materia para ellos y se tendría que poder comprobar, no lo han comprobado, para empezar, si nos vamos como con esos mismos términos. Pero pues ni siquiera es como necesario, porque la ciencia en sí, ¿qué es lo que hace? Buscar la verdad. La verdad es su objeto de estudio y dar cuenta de ese objeto de estudio. Es decir, tiene que poder decir, tiene que poder explicar los procesos y cada afirmación. Si no sabe explicarlo, si no sabe decir de dónde proviene, cuál es la causa, cuál es el efecto, el sentido de lo que está diciendo, entonces eso no es científico. Solamente se está sacando cosas de la manga y las está afirmando, pero no demuestra ni muestra nada. ¿Se ve? Entonces, más bien, eh, cuando se creen ciegamente teorías que se autonombran científicas, se cae en un cientificismo, que es más bien una corrupción de la ciencia, porque no nos va a llevar a la verdad. Ahora,
este segundo punto, pues es lo que ya les mencionaba, que afirmar, creer en esa teoría es como decir que un día las cosas por sí solas llegarán a ser algo superior sin intervención de algo superior. Como como que lo que les decía, que un avión, un día, así, de repente, va a amanecer en el cielo y el avión se transformó en un cohete. Es absurdo porque no tiene siquiera los componentes para que de allí se pueda transformar. O sea, todavía dijéramos, bueno, un gran ingeniero podría transformarlo. No, un gran ingeniero tendría todo un equipo donde tiene los materiales y además, ok, le aporta otras cosas. En este caso, por ejemplo, tenemos el argumento del diseño inteligente, eh, donde precisamente se explica que debe haber que el azar no puede ser responsable de el diseño del universo. Ajá. Habría que tener una fe ciega, pero en verdad ni siquiera racional, para poder afirmar y creer que el universo, que los seres humanos, las criaturas, somos resultado del azar. Tampoco hay lógica, no hay ciencia en eso. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar en el código genético, en las huellas digitales, que son cosas únicas, em, necesariamente debe haber una inteligencia creadora sumamente, infinitamente superior. Ajá, Aristóteles lo llamaba el primer motor. Bien, solo Dios podría tener esa capacidad de ordenar de ordenar el cosmos mediante el logos. Ajá. Bien, entonces recordemos, logos viene también en el griego, en el original de los evangelios, en Juan 1:1. Cuando dice la palabra era Dios, nos dice el logos es Dios. Bien, entonces, pues ya vimos que es irracional, es ilógico y anticientífico creer algo así. Em, Dios no nos pide una fe ciega. Él, más bien, la fe es una virtud teologal que ciertamente nos viene dada por el Espíritu Santo y a veces nos va a pedir cosas que muy contrarias a nuestros deseos de una naturaleza caída. Ajá, pero eso no implica que sea irracional o tenga una falta de sentido. Más bien, la naturaleza caída se resiste a abrazar esas realidades. Por ejemplo, que no hay resurrección sin cruz. Ajá, una de esas cosas que podría parecer tan contradictoria como que el amor y el sufrimiento son parte de ese camino hacia también imitar a Cristo y que el amor hace que el sufrimiento valga la pena. O sea, no nos va a quitar el sufrimiento, pero sí va a hacer que valga la pena. Es algo que de repente a la naturaleza caída le cuesta mucho, le choca mucho. Ajá, ese tipo de cosas, claro, se necesita fe. Ajá, para abrazar esas verdades, pero no son irracionales. Entonces, Dios no nos pide que seamos irracionales. Bien, recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Santo Tomás decía, la fe y la razón son dos caminos para llegar a la verdad. Bien, entonces no puede haber contradicción lógicamente entre la ciencia y la fe, porque las dos buscan lo mismo, la verdad. Ujú. Entonces, bien, pues tenemos que los errores en el pensamiento dan conclusiones equivocadas y resultan actos eh, con la misma, perdón, ahí yo cometí un error. Resultan actos erróneos. Ajá, en la sintaxis. Jiji, yo me equivoqué. Pero el punto es, todo el tiempo estamos pensando, ¿bien? Entonces esos pensamientos generan también acciones. Nuestras acciones son el reflejo de nuestros pensamientos. ¿Nos demos cuenta o no? ¿Querramos o no? Así funciona el mundo. Entonces, si yo tengo pensamientos equivocados, lógicamente cuando lleve a cabo esos pensamientos y los ponga en acción, van a tener consecuencias
equivocadas, contrarias quizá incluso a lo que yo pretendía y a mis intenciones. Entonces, en este caso, eh, mirar el mundo a partir de una teoría que está equivocada, que tiene un error de pensamiento, que no me habla de la realidad del mundo, no me habla de la verdad, entonces voy a terminar sacando conclusiones erróneas respecto a la realidad del mundo. Y cuando quiera aplicarlas en el mundo, pues me voy a equivocar y voy a cometer errores. Aquí la cuestión es que puede ser incluso hasta la autodestrucción, porque lo que se está eh, respecto a lo que se está teorizando, pues es incluso la propia naturaleza humana. Entonces vamos a ver un poco sobre las consecuencias. Lo vamos a ver con mayor detenimiento en la siguiente sesión, en la última. Estas imágenes refieren precisamente al transhumanismo, ¿bien? Pero necesitamos pues ver cómo es que se conecta el evolucionismo con esta filosofía posthumanista. Bien, tenemos que, hemos hablado de que sembrar el error cultiva la confusión, ¿cierto? A lo mejor sin querer, quizá con buenas intenciones, pero al final proviene de un error y como resultado, pues va a haber un error también, ¿ok? Em, Aquí la cuestión es, tenemos en el primer punto, el rumbo de las cosas no es bueno en sí mismo, es bueno por quien se lo da. Sin él pierde sentido. Ahora, él, veamos que pues está en mayúsculas porque nos referimos al creador, ajá, al logos. Ahora, esta teoría evolucionista compagina, como ya les había mencionado al principio, con lo que es el mismo fundamento de Marx. La idea de que las cosas van por naturaleza en un progreso. Esta teoría compagina con la idea progresista, es decir, que todo lo nuevo que venga, que así todo lo que venga en el camino va a ser bueno y al final se está progresando, así sea terrible, no importa, es progreso. Ajá, eso también pues ya lo veíamos en esas sesiones porque es absurdo, em, porque siempre se puede buscar la autodestrucción, siempre se puede estar yendo hacia la autodestrucción y uno se convence de lo contrario, eso no cambia la realidad. Uno está yendo a la autodestrucción como lo hace el progresismo, que por ejemplo, actualmente pues impulsa justamente estas ideas de la cultura de la muerte, como lo es el filicidio, y como es la ideología de género, por mencionar algunas. Entonces, no, las cosas no son buenas en sí mismas. Por ejemplo, pensemos en una herramienta. Una herramienta, un cuchillo no es bueno en sí mismo o malo en sí mismo. Es dependiendo de cómo se use, si como herramienta para alimentar a alguien, para cortar un pedazo de carne, o como arma para asesinarlo, para hacerle daño. ¿Se ve? Bueno, ok, los seres humanos no somos herramientas, claramente. Es mucho más complejo pensarlo en seres humanos, pero es justamente aquí donde entra el sentido y el propósito. Como seres humanos tenemos una naturaleza caída, tenemos tendencias a elegir cosas concupiscentes, es decir, que nos complacen aunque las consecuencias vayan a ser dañinas. Aunque no sea correcto, aunque dañemos a otros y nos dañemos a nosotros mismos. Los seres humanos tendemos a buscar la concupiscencia. Ujú. Entonces, no es como que lo que se nos ocurra y lo que venga y lo que hagamos, lo innovador va a ser bueno en sí mismo. Claro que no. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. No reconocerlo es algo sumamente soberbio y sobre todo también dañino porque no nos va a permitir pues ver nuestra realidad, la realidad de lo que hacemos, la realidad de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué peligros hay en la actualidad. Es así como cerrarse de ojos a una realidad. Entonces, em,
las cosas, incluyéndonos a nosotros, son buenas por el sentido que se les da, por el propósito que se les da. Ahora, si Dios nos dio una dignidad de hacernos a su imagen y semejanza, de hacernos sus hijos, de dar su vida por nosotros hasta la última sangre, pues no es para que nos autodestruyamos en las concupiscencias, para que nos perdamos en nuestros problemas o creamos que no tenemos la dignidad que Él nos dio. Claramente eso no es lo que Dios quiere, por lógica, ¿no? Y también por amor, por fe. No es eso lo que el Señor quiere. Cuando empezamos a creer lo contrario, pues es porque probablemente haya situaciones que nos estén confundiendo. Ujú. Y que hay que mirarlas a la luz de la verdad. Pero bueno, regresando a este punto en concreto, eh, básicamente sin Dios, que es todo bien, toda verdad, todo amor, se pierde el sentido, se pierde el propósito. Si quitamos a Dios de la ecuación, se pierde totalmente eh, lo bueno. Él es lo bueno, Él es lo verdadero. Entonces se pierde. No es que se pierda en la realidad de las cosas y deje de existir, es más bien que nosotros lo hacemos a un lado, lo rechazamos, ajá, lo quitamos de nuestro panorama. Entonces, más bien, nosotros nos estamos perdiendo de ese bien, de esa verdad, de esa bondad. Ajá. Entonces, em, bien, la realidad es que de fondo existe un deseo por destruir lo creado. Esto tiene ya más que ver con el tema que viene para la otra semana. Aquí tenemos, por ejemplo, el evolucionismo es muy representado de la siguiente forma: un mono un poco más erguido, eh, un mono más erguido con una forma más de ser humano y comienza a verse un ser humano. Ajá, esa es la forma en la que se suele representar, que lo tenemos también en la imagen de difusión del principio. Pero esta imagen justamente es algo hacia lo que apunta el evolucionismo por su propia naturaleza y por su propia utilidad a los fines de quienes quieren pues la autodestrucción de los seres humanos, que tristemente pues son otros seres humanos, confundidos claramente por las cosas que hemos ya explicado antes, pero aquí lo que nos está señalando es que pues en teoría todo empezó con un mono, cuando el ser humano se estaba haciendo ser humano, según esto, empezó a utilizar herramientas, ajá, por eso tiene ahí un teléfono, y después más herramientas, más máquinas, por eso tiene pues ya como otros aparatos, tanto en la parte de la cabeza, ya no solo en las manos, ¿no? Se ve que ya los tiene más incorporados. Y después, en teoría, ya es lo que se conoce como un cyborg, que es un ser humano con partes robóticas o con máquinas integradas a su cuerpo. Ajá, hay teorías donde justamente dicen, oye, ¿por qué no te integras el teléfono a, a tu cuerpo? Ya todo el tiempo estás con él, pues ya intégralo a ti, ajá, así como se está viendo. Y al final, lo que se pretende es que el ser humano evolucione tanto, entre super comillas, hasta el punto de convertirse casi en una máquina o con las perfecciones, otra vez entre comillas, de una máquina. Ajá, aquí la cuestión es que volvemos un poco a lo del avioncito. Tendrías que destruirlo para hacer otra cosa. Pero la cosa es que mm, sería precisamente eso, una destrucción. Ajá. Y estamos hablando de una cosa, de un objeto. Bien, los seres humanos no somos objetos, somos personas. Insisto, somos hechos imagen y semejanza de Dios. Aquí la cuestión es quién odia tanto a Dios que querría, como no le puede hacer nada a Él porque es Dios, pero sí a su creación y sí a los que somos a imagen y semejanza suya. ¿Quién querría destruirnos? Solo alguien que nos odia. Ujú. O sea, vamos a dejarlo con eso, por lógica. Hay mucho autodesprecio, ajá, mucho odio hacia la humanidad misma, hacia lo que significa ser humano. Ujú.
Entonces, básicamente hacia eso apunta el evolucionismo. En teoría, el transhumanismo estaría justificado por el evolucionismo. Vemos aquí la referencia en la parte de arriba a la pintura de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina de la Creación. En esa pintura, esta mano que está aquí del lado izquierdo de mi pantalla, eh, pues en la pintura original es la mano de Adán, ajá, representando a la humanidad, y pues el dedito que se está súper esforzando para tocar a Adán, que tiene ahí la mano toda sin la menor intención, o más bien con la mínima intención, pues es la mano de Dios. Ujú. Está justamente aludiendo a ese momento de la creación, donde Dios nos dota de ser, de existencia. Pero acá pues el ser humano quiere entonces hacer algo que cree que es posible por esas ideas equivocadas. Cree que puede dar algo que no le pertenece, que tiene, pero no porque hayan sido millones de años de evolución, que tiene porque un ser superior se lo dio. Ajá. Y quiere posicionarse precisamente en ese lugar como si fuera Dios. Entonces aquí también recordemos quién es el primer ser, la primera criatura, persona también, que pues intentaba posicionarse y creerse Dios. Ajá. Aquí la cuestión es que estas teorías pues provienen ya desde hace varios siglos. Eh, eh, Quienes han venido trabajando en esto, recordemos la primera sesión de enero, ajá, sobre efectivamente, sí, planes contra la humanidad misma, hechos por otros seres humanos, ejecutados por otros seres humanos, han sido muy pacientes para ir sembrando precisamente estos errores y que en la actualidad dominen la cultura y que en la actualidad ni siquiera sean cuestionados. Ujú. Entonces, bueno, aquí el punto es cuidado, porque lo que está buscando es la destrucción misma. Ajá. Tiene un montón de problemas y de consecuencias esto si nos ponemos a reflexionarlo. Eh, pero bueno, de hecho lo vamos a hacer, pero en la siguiente sesión. Eh, y pues al final tenemos, se busca justificar un mundo sin Dios y de esta manera sin ética. Nuevamente, si nos apartamos de Dios, se pierde el sentido, se pierde el propósito, se pierde el anhelo, el deseo de buscar el amor. Con esto también se pretende hacer a un lado la cuestión del sufrimiento, justamente sin darse cuenta que sin sufrimiento, sin amor, no hay cruz, sin cruz no hay resurrección, sin cruz no hay cristianismo. Ujú. Sin cruz no hay Cristo. Entonces, eh, quitar una pieza así, vamos a llamarlo de esa forma, tan elemental, es cambiar todo el panorama claramente para quien elige quitar esa pieza. No porque en la realidad lo vaya a desaparecer, sino porque en su realidad, en su vida, lo va a desaparecer. Eh, bueno, en esa decisión final, ¿no? Donde pues un alma se pierde cuando rechaza por completo el ser salvada por el Señor. Entonces rechaza por completo la presencia de Dios y todo lo que pues de Él proviene. Al final eso es lo que ocurre pues en las decisiones que vamos tomando. Ahora, ¿por qué si quitamos a Dios ni siquiera tendría sentido la ética, la moralidad, el bien y el mal? ¿No? Recordemos las sesiones sobre ateísmo, sobre liberalismo. Si quitamos eh, a Dios pues de la ecuación, no hay sentido en que hagamos las cosas bien, porque entonces si yo hago las cosas bien y me sacrifico de alguna forma, eh, pero no voy a tener la garantía de que en esta vida yo pueda tener como la compensación por ese sacrificio, pues no tiene sentido, a menos que haya una vida después de esta donde yo me estoy sacrificando. Sí se ve, donde haya una lógica y un sentido en hacer el bien, aunque nadie me esté viendo. Pero
qué verdadero bien hay, qué verdadera virtud hay si solamente hago las cosas para que los otros me reconozcan. Entonces no hay verdadera virtud, entonces no hay verdadera ética. ¿Sí se ve? O sea, si yo sé que hay un Dios que conoce mi corazón, que lo ve todo, lo conoce todo y que no se mueve ni una hojita de un arbolito sin que Él lo decida, sin que Él lo permita, si yo lo sé, entonces claro que yo estoy convencida que Él está conmigo mientras yo tengo mis luchas, mientras Él sabe lo que hay en mi corazón, cuánto puedo yo em, querer y disponerme para que pues yo sea una pieza de barro en las manos de un alfarero, por ejemplo. Ajá, solo en el Señor tiene sentido, ¿bien? Y no porque siquiera haya pues la posibilidad de que Él no exista, sino más bien porque yo estaría eligiendo que no haya sentido. ¿Se ve? Entonces, em, bueno, hasta aquí tenemos como el tema en cuanto a ese respecto. Por último, cabe pues destacar que lo que se pierde creyendo en estas falsedades, lo que se pierde de vista, no porque en la realidad ya no exista, lo que se pierde de vista es que pues Dios nos creó por amor, para amar y ser amados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se estaría pues rechazando? Sería justamente esa misma realidad, ese mismo llamado a ser amados y a buscar poder amar, buscar desarrollarnos para poder amar. Eso es lo que se estaría perdiendo de vista. Es muy fácil, entre comillas, si yo no quiero sufrir, si yo no quiero crecer, pues decir, no, no tiene sentido, no me importa, ¿no? Y negarlo. Pero negarlo no hace que desaparezca o que esa realidad deje de ser una realidad. ¿Se ve? Y pues también, como les decía, estas ideologías lo que denotan es un tremendo autodesprecio a la propia naturaleza. Ujú. Tanto a la verdad y a la realidad como a la propia naturaleza. Entonces, eh, lo que también se pierde de vista, pues es en efecto que la naturaleza de la que hemos sido dotados, es un don. ¿Ah? Es algo que un ser todopoderoso y todo amor, que es amor, decidió otorgarnos. Bien, y que eso tiene un montón de implicaciones y eso tiene un montón de, tanto de responsabilidades y sí también de llamado a una entrega, de corresponder, de honrar esa naturaleza y de comportarnos tal cual como estamos llamados de acuerdo a nuestra naturaleza y no otra cosa. Ajá, claramente insisto, quien rechaza esto, pues es porque no quiere. Ujú. Es más fácil negarse que asumir el reto de vivir como verdadero ser humano. Bien, entonces, bueno, pues ese sería nuestro tema de hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Nos vemos en una semana para nuestro último tema sobre transhumanismo. Y por favor, compartan esta información, inviten a más personas si tienen dudas, pues estoy para servirles. Y encomendamos este proyecto también a sus oraciones. Muchas gracias por todo y nos vemos después.